Todo el mundo le debe al IES y el IES le debe a todo el mundo. Y en ese círculo vicioso nos encontramos desde hace tiempo. Los afectados, los de siempre, los afiliados, a quienes sí les descuentan puntualmente, pero tienen servicios de salud deficientes en unos casos, inexistentes en otros. ¿Qué es lo que está mal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Sí, ya sabemos todo, pero vamos a puntualizar esos errores con César Rodríguez Talbot, vocal del Consejo Directivo de esa institución. César, buenos días, bienvenido. Buenos días, Lenín. Bueno, empecemos por la coyuntura, porque un día firman un convenio y ofrecen pagar una pequeña parte de la deuda que tienen con Solca desde el 2008 y después resulta que no lo cancelan. Bueno, el problema principal en el sector público es que uno trabaja en base a presupuestos, ¿verdad? El presupuesto del año 2022 establece un flujo de caja para pagar los gastos correspondientes a 2022. Los gastos antiguos no estaban considerados en este presupuesto porque inclusive el presupuesto 2022 fue deficitario. Para los prestadores externos se puso apenas 213 millones de dólares. Y se consideró un financiamiento del Ministerio de Finanzas de casi 500 millones de dólares. ¿Fue irresponsable entonces el comprometerse a pagar algo cuando no tenían los recursos para hacerlo? Esa era la forma de hacerlo a base del financiamiento, porque el Ministerio de Finanzas nos había puesto 1.000 millones de dólares para pago de obligaciones de años anteriores. Entonces se le mandó por parte de los 3 miembros del Consejo Directivo una comunicación al Ministro de Finanzas y le dijimos, de los 1.000 millones para años anteriores, denos 500 millones de dólares para salud. Y eso fue el compromiso que hicimos con el Ministro de Finanzas que salió. Entonces, ¿por qué no se ha pagado? Porque el gobierno aparentemente le falta flujo de caja y no ha podido cumplir los compromisos que tenía que cumplir. El primer comunicado que emitió Solca señalaba que los acuerdos de pago son bloqueados por la oposición de ciertos funcionarios y sobre todo por el representante del sector empleador, César Rodríguez Talbot, es decir, por usted. Sí, yo creo que el señor Jubín básicamente está en un error. Yo no estoy bloqueando nada. Primero, no tengo la capacidad de bloquear ni de pagar nada. Nosotros manejamos el Consejo Directivo, que se maneja por resoluciones. El tema Solca no ha sido conocido en ninguna sesión del Consejo Directivo y por tanto mal puedo yo haberme opuesto a ningún convenio y a ningún pago. ¿Y por qué se atrasan? Bueno, ya ha dicho por qué se atrasan con Solca, pero ¿por qué se atrasan también con los otros prestadores de salud del IES que reclaman deudas asimismo millonarias y desde hace muchísimo tiempo? Ya ellos, incluso algunas clínicas, han dejado de recibir derivaciones porque sencillamente no les pagan y así no funciona la cosa. Bueno, el problema básicamente es el cumplimiento del Ministerio de Finanzas que tiene que hacer con el IES, ¿no? Nosotros teníamos, como le dije, un presupuesto de 700 millones para el pago de los prestadores externos, de los cuales 200 eran de fondos propios y 500 eran provenientes del gobierno, de los pagos que nos tiene la obligación de hacer. ¿Y cuánto ha llegado de ese dinero? 140 millones. ¿Solamente? Solamente 140 millones. ¿Y con eso a quién le han pagado? Y con eso se ha distribuido, porque le hemos pagado a Solca a casi 30 millones en los últimos días, ¿ya? Y el saldo le hemos ido pagando a los prestadores externos, dígase esto, Junta de Beneficencia y otros grandes prestadores y pequeños prestadores a lo que ha alcanzado. El problema entonces es que no tienen plata, no es que no tienen la voluntad de pagar. Es correcto, no hay dinero en este momento. Ahora, arrastrar deudas desde hace tanto tiempo y exponer, porque también lo han dicho en algunos momentos como argumento, que es porque las auditorías no se han hecho, es al menos negligente. ¿Cuándo se ponen al día? Eso es lo que yo vengo peleando hace más de 2 años, de que saquemos el contrato de auditoría externa para poder auditar a todos los prestadores y poder cumplir con los prestadores y también poder cumplir con el gobierno. Porque también el gobierno nos exige a nosotros que para pagarnos les entreguemos cuentas auditadas por un tercero independiente. Entonces, tenemos que ir hacia ese programa de buscar una auditoría externa. Y yo voy a proponer esta semana, porque ya el tema sobrepasó los límites de lo tolerable, que busquemos el apoyo de una institución como la Politécnica de Guayaquil, que nos auxilió en el caso del call center, a ver si nos puede también auxiliar en el caso de la auditoría externa para los prestadores de salud. Y hasta que esas auditorías no se hagan,
no se paga a nadie. Bueno, nosotros tenemos un equipo básico de auditoría interna, que son los que han estado trabajando. De hecho, a Solca nos hemos puesto al día de los últimos 4 meses del año pasado. Ya estamos a diciembre, como ellos mismos han indicado. Y a los prestadores internos de otras unidades, díganse ustedes, clínicas privadas y hospitales, estamos avanzando en los pagos. O sea, sí tenemos algo de maniobra, pero lo ideal es irnos con el auditor externo, porque además es lo que nos exige el Ministerio de Finanzas. Si no, nos tocaría hacer doble auditoría. A Solca le deben, hay recursos que se remontan al 2008, y al resto de clínicas, al resto de prestadores, ¿desde cuándo no se les paga? No, a las otras clínicas estamos a veces con 6, 8 meses de retraso, que es bastante para las economías de estas pequeñas clínicas y centros de salud. Ahora, es importante destacar que estas pequeñas clínicas y centros de salud en el país nos atienden a más de 6,5 millones de pacientes al año. O sea, es importantísimo el apoyo que nos da el sector privado, pagado por supuesto, pero es un apoyo importante, que sin ese apoyo no podríamos dar el servicio. 6 millones de atenciones en prestadores externos. ¿Cuántas atenciones se generan en los hospitales y centros del IES? Bueno, nosotros tenemos casi 3 millones de atenciones, pero distintos tipos de atenciones. Trabajamos más segundo y tercer nivel de complejidad, que es más costoso, pero que es lo que debemos hacer nosotros. Pero el 60% de las prestaciones en salud se dan a través de externos. Sobre todo aquella prestación que corresponde al nivel básico de salud, donde la persona puede ser atendida y salir de sus problemas cotidianos, día a día. Bueno, y otras que no son tan básicas, como por ejemplo las que corresponden a nefrología. Bueno, sí, no solo nefrología. Nefrología es un problema catastrófico que, de acuerdo con la ley, debe ser cubierto por el Estado. Sin embargo, nosotros cubrimos a los prestadores de salud, de nefrología, y a su vez le reclamamos ese pago al gobierno también. ¿Y tampoco se los da? Tampoco nos da. A julio del año pasado, usted decía en este mismo espacio que la deuda del Estado con el IES era de 7.381 millones de dólares. ¿Hoy en cuánto estamos? Estamos casi en 8.000 millones de dólares. Hemos ido subiendo. O sea, realmente el gobierno tiene que tomar más en serio el tema del financiamiento que le tiene que dar por la ley y por la Constitución al IES. Creo que el nuevo ministro tiene todos los deseos y la buena voluntad de hacerlo. Con eso no alcanza. Pero yo creo que es importante ya conseguir recursos. Vemos que el gobierno también tiene un problema de ejecución presupuestaria, no se sabe todavía por qué, pero nosotros sí necesitamos que nos den los fondos suficientes para poder dar el servicio que el gobierno debía dar. En julio del año pasado, usted, cuando contaba que la deuda del Estado al IES era de 7.381 millones de dólares, decía también que un mes más iban a poder dar atención en salud. Y sí, fue más o menos ese el tiempo. De allí vino la catástrofe, la debacle, el problema. No había atención, los quirófanos no funcionaban, los equipos estaban pues en malas condiciones o simplemente dañados, y no tenían medicinas tampoco para darle a los afiliados. Si hoy les deben más, ¿a qué están abocados los afiliados al IES? Bueno, estamos abocados todos, usted y yo también como afiliados, a que empujemos y hagamos estos espacios de opinión para esa es una expectativa, esa es una expectativa simplemente. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? La gente quiere saber, mañana, pasado, después de un mes, después de 2, de 3, nuevamente vamos a caer en esa crisis de meses anteriores en donde ni siquiera había paracetamol. No, yo creo que no. El gobierno está poniendo de su parte y eso es bueno. Tenemos firmado convenios con el ministro de Finanzas que dice que nos va a entregar 60 millones de dólares mensuales para el pago de del tema de salud. Estamos también comprometidos ya con este programa de farmacias externalizadas que está comenzando recién en el IES, y esperemos que todo eso ayude a solucionar el problema de la salud y sobre todo el apoyo del sector privado, que ha sido muy importante, porque ellos incluyen no solo atención médica, sino también medicamentos para todos los pacientes IES. Con 60 millones de dólares mensuales tardarían aproximadamente 15 años solo en cubrir la deuda.
No, eso es más grave todavía, pero porque no es un tema, esto es solamente para cubrir el gasto corriente. Nosotros con 60 millones de dólares mensuales cubrimos el gasto corriente que el gobierno le debe dar al IES. ¿Y cuánto? Ok, solo es para gasto corriente. Y no estamos hablando de gastos de inversión, además. No, está, ni de compras de medicinas. Todo eso se cubre con esos 60 millones del año. Pero el problema es que la deuda no se está pagando. La parte de deuda histórica no se está pagando. Y hay que ya hacer un plan. El gobierno nos debe preparar un plan para pagar la deuda histórica. Pues mucho dinero. Ahora, esa es la deuda del Estado. Pero ¿qué pasa con la deuda de los patronos? Que descuentan a sus empleados y esa plata la desaparecen porque al IES no llega. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, tenemos una deuda bastante grande, pero lamentablemente de esa deuda el 90% corresponde a patronos de micro y pequeña empresa, muchos que son unipersonales. No nos olvidemos que tenemos 2 años de pandemia. Hay mucha gente, sobre todo el pequeño y el micro, que tenía su propia esposa o su propio, él mismo afiliado, que no pudo pagar. Eso lo llevó a condiciones de una mora que refleja en las cifras, ¿no? ¿Y de cuánto estamos hablando? 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares más. Y 8.000, 9.700, 10.000 millones le deben al IES. La gente se sigue quejando, César, de que no hay medicinas, de que no hay especialistas, de que los turnos se los dan para después de meses y necesitan revisarse el corazón y no sabemos si es que lleguen con vida a la fecha en la que se les da la cita. Los hospitales del IES no tienen sus quirófanos totalmente habilitados, los equipos de radiología, los tomógrafos están dañados en muchos casos. Es frustrante. ¿Y qué le dice usted al afiliado? Porque resulta que decirle sí, esperamos a que el gobierno nos pague algún rato, nos han hecho la oferta, tenemos un convenio, con eso no alcanza. No, con eso no alcanza, estamos de acuerdo, hay que hacer un esfuerzo adicional y yo diría sobrehumano porque ha habido mucho descuido en el sector de salud para poder suplir estos problemas. Básicamente yo creo que es por el problema de la falta de financiamiento. La cuenta del Fondo de Salud, ¿cuánto tiene al día de hoy? Prácticamente está en cero. ¿En cero? Sí. El Fondo de Salud es un fondo, el Fondo de Salud es un fondo que se nutre de los dineros que nosotros damos. Si esos dineros ya nos lo acabamos prácticamente, no tenemos un recurso para un mes ni 2 meses. O sea, el Fondo de Salud se nutre día a día con lo que usted y yo aportamos y con lo que el gobierno nos da. Los aportes mensuales de los afiliados, de esos 3 millones aproximadamente de afiliados, ¿cuánto le representa al IES de ingresos? A nosotros nos representa casi 4.000 millones de dólares. Al año. Al año. Pero si les llega esa plata. Sí, claro, nos llega. Eso entra directamente a las cuentas del IES, ¿no? Pero no se olvide que más del 75% de eso va para otros temas que no son salud, ¿no? Del 20%, solo el 5% corresponde a salud, que es lo que aportan los patronos. El resto, el otro 15%, va 10% para el sistema de pensiones, que también es deficitario, ¿ya? Y el otro 5% para varios servicios que presta el IES. Hablemos del fondo de pensiones. ¿En qué momento se va a quedar desfinanciado? Bueno, estamos con un poco más de vida. Es que sabe que es lamentable porque cuando se habla del IES es pura mala noticia. Bueno, y yo creo, el problema del fondo de pensiones es doble, ¿no? El primero, que tenemos un mal sistema. El sistema actual de reparto, como lo tenemos diseñado, ya no aguanta más. Definitivamente tenemos que rediseñar un nuevo sistema. Ese sistema en nuestra vocalía lo estamos trabajando, tenemos una propuesta para hacer a la sociedad. Pero también implica que se tiene que reconocer el gran déficit actuarial que tiene el gobierno con el IES, ¿no? No este gobierno, es históricamente los gobiernos. Solamente le digo que en el caso del desagio en el año 2000, ese hueco que le produjo el desagio al IES debe ser algo de más de 7.000 millones de dólares. O sea, imagínese usted que todas las deudas que el IES, toda la plata que el IES había prestado al gobierno, había prestado a los afiliados, a un cambio de 40, 50 o 100 sucres por dólar, de repente lo pasaron a 25.000 sucres por dólar y lo hicieron casi cero.
Muchos afiliados fueron beneficiados porque lo que tenía que pagar por su casa con $10 o $20 terminaron de pagar el préstamo, ¿ya? Pero eso le financió al fondo de pensiones. Pero también el gobierno, que nos debía miles de millones de sucres, ¿ya? Redujo su deuda sustancialmente con el IES. Entonces tenemos que en algún momento sincerar esto y ver cómo se lo financia. Usted dice, estamos preparando una propuesta y esa propuesta incluye ¿qué? ¿Aportar más? No. ¿Elevar la edad de jubilación? Tampoco. ¿Sí, no? Es un sistema mixto de pensiones, es un sistema en que la nueva generación tenga un fondo individual de ahorro, ¿no? Que lo maneje el IES, sí, pero individual, como una cuenta de ahorro que usted puede ver cuánto le paga y cuánto le rinde. Y es esa nueva generación, si se lo mantiene saneado, independiente, no tiene por qué ser contaminada por el hueco de este financiamiento. Cuando dice independiente, se refiere a esos gobiernos que le metían las manos al IES y lo usaban de caja chica. No, independiente de todo, de las manos del gobierno y de la mano de todo el mundo. O sea, debe ser un fondo que se pueda manejar y ver diariamente cómo se desarrolla y cómo se mantiene, para que la sociedad ecuatoriana pueda ver quién le mete la mano y quién no le mete la mano. César Rodríguez, vocal del IES en representación de los empleadores. Gracias, César, por acompañarnos aquí. Muchas gracias. Estamos a la